vamos a hablar sobre qué es una leucemia. Primero, una leucemia se refiere a un trastorno anormal en la producción de glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. ¿Ok? Bueno, ahora, las leucemias están clasificadas por una nomenclatura que se conoce como FAB. En este caso vamos a hablar de la FAB M2. M2 nos refiere que es una leucemia mieloide aguda con diferenciación. Bueno, ahora las características de esta leucemia, vamos a encontrar mieloblastos, que son predecesores de los leucocitos. Vamos a encontrar cuerpos de Auer, que son integraciones pues anormales en las células. Ahora, ¿por qué se les llama cuerpos de Auer? No sé si se dan cuenta, se ven unas líneas rojas e incluso se ven como varillas, como así. Bueno, eso le da el nombre característico de cuerpos de Auer o bastones de Auer. También se les puede llamar como varillas de Auer, pero es un poco menos común. Vamos a encontrar también, por ejemplo, trombocitopenia, que es pues una disminución plaquetaria. Ahora, las plaquetas son importantes, ¿por qué razón? Por ejemplo, cuando uno sangra de la nariz, ¿qué pasa? Las plaquetas son células encargadas de producir un tapón, un coágulo, de que se tape, de que no fluya la sangre del cuerpo, o sea, no se salga pues. Ahora, ¿qué pasa si hay una disminución de estas plaquetas? Lo que va a pasar es que va a afectar ese ciclo, va a afectar en la razón en que cuando fluye va a tardar más, más y más y más, va a tardar muchísimo tiempo en que pueda producir ese tapón y deje de fluir la sangre, o sea, deje de salir del cuerpo. Dentro de la sintomatología vamos a encontrar hemorragias, como ya dije, hemorragias, que por ejemplo en este caso que fluya la sangre de la nariz, también conocido como epistaxis, la trombocitopenia, neutropenia, que va a ser una disminución de neutrófilos, y pues también vamos a encontrar, por ejemplo, en sus, en sus pruebas, para poder determinar qué puede ser, vamos a encontrar el inmunofenotipo, que los más pues, comunes para este diagnóstico van a ser el CD13 y el CD33. También puede hacerse el inmunocariotipo y el citogenético. En la cuestión de las pruebas, se van a detectar que haya, por ejemplo, más de 30% de mieloblastos, que son los predecesores de los leucocitos. Un ejemplo de ello, de esta prueba. Eh, para la citoquímica, en la citoquímica nos referimos a tinciones. Las tinciones son pinturas especiales para las células que pueden estar basadas, bueno, pueden contener proteínas y enzimas. Por ejemplo, tenemos la mieloperoxidasa, que se basa en, por ejemplo, aquí la vamos a diferenciar como colores más amarillentos, tendencia más a los cafés. Tenemos el sudán B negro, que va a tender a los morados o a los violetas, el cloroacetato, que va a ir a los azules y los rojos. En el tratamiento tenemos la quimioterapia, bueno, va a ser utilizado más la quimioterapia y el trasplante de células madre. Hay otros específicos, pero en este caso los más utilizados son estos dos. También vamos a tener que las líneas afectadas van a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Cuando nos referimos en este caso, en la parte del predecesor que dice granulocitos, nos referimos a los neutrófilos. Para que se ejemplifique más fácilmente por qué va a afectar estas células o por qué son predecesoras, vamos a asemejarlo como un embarazo. ¿Ok? Un embarazo va a empezar, por ejemplo, en el cigoto, va a evolucionar hasta llegar al feto y luego hasta el nacimiento. En este caso, las células son algo parecidas. ¿Por qué? Porque va a empezar desde una célula madre que va a avanzar. En este caso se le conoce como la línea mieloide y va a desglosar varias células. Ahora, en este caso, ¿por qué no ponemos hasta la maduración? Es decir, hasta el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Bueno, esto es por la razón de que
hasta estas últimas células que nosotros plasmamos, son más fáciles de identificar qué tipo de leucemia es. Ujú. Esto es importante porque a veces se puede llegar a confundir el profesional el profesional de qué leucemia puede llegar a ser, porque en algunas se puede parecer, pues la sintomatología o las células que presenta. En este caso ya entramos a la morfología, que nos refiere que microscópicamente se va a ver de 20 a 30 micrómetros. Eso ya es bastante grande en un microscopio. Mm, Va a contener irregularidades. Aquí se puede ejemplificar una que está como un poquito iluminado, un poquito así más o menos. Es un ejemplo un poco básico, pero es para que se pueda entender mucho mejor. Va a contener núcleos grandes, que si se dan cuenta, pues abarca bastante de las células, muchísimo lo que abarca. Y va a ser granular. Esto lo vamos a asemejar, por ejemplo, a que puede ser a granitos de arena, ¿sí? Porque se van a ver como bolitas, como cilindros pequeñitos o esferas pequeñitas. Y pues eso es una característica también de su morfología. También se considera, o lo vamos a tomar en cuenta como células basófilas. Cuando nos referimos a una célula basófila, nos referimos a una coloración azul. A lo mejor en este caso lo podrán visualizar como más a los morados, a los rosas, pero en realidad es a coloraciones de tono azul, aunque no lo parezca, pero sí es de tono azul. Eh, También, ahora es importante considerar que la leucemia, en muchas de las ocasiones, o bueno, la población lo llega a conocer como un cáncer celular. ¿Por qué? Porque afecta pues a las células, afecta también, es una afectación pues igual a la sangre en términos generales, ¿no? ¿Esto por qué razón? Porque hay una parte de nuestro cuerpo que se llama médula ósea. Esta médula lo que hace es producir células, principalmente los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Ahora, en cuestión cuando hablamos de una leucemia, de allí que viene el nombre leucemia, porque estamos hablando de leucocitos, una producción anormal de leucocitos, que ya mencionamos, se les llama también glóbulos blancos. Bueno, cuando existe esta anormalidad, frecuentemente se debe a que la eritropoyetina, que es una hormona producida en el riñón, no envía los mensajes, es decir, no llega hasta esa médula y no puede decirle a la médula que deje de producir leucocitos y empieza a producir glóbulos rojos o eritrocitos. Ahora, muchas de las ocasiones, cuando la médula produce y produce y produce y no para de producir y deja a un lado los eritrocitos, obviamente con ello puede llegar a haber una anemia, pero esto es algo un poco más secundario. De esto depende mucho también de la sintomatología. Pero en términos generales nos referimos a que la médula no produce los suficientes eritrocitos y se excede en cuestión de los leucocitos. Y cuando se llega a exceder, pues por ende, cuando hacemos algo rápido, por ejemplo, y queremos hacer otra cosa y queremos hacer varias, no lo hacemos bien, no lo concluimos como debe de ser. Así pasa, precisamente. ¿Por qué razón? Porque no madura como debe de ser el leucocito. Entonces, ¿qué pasa? Llega a haber predecesores, células inmaduras que pueden afectar, entre muchas otras situaciones. Una repercusión también de esto es que se agrande el vaso, que es un órgano que va a permitir la filtración de muchos desechos. Y este es importante también. Y bueno, llegamos a la parte de el por qué es importante donar. Es importante la donación sanguínea. ¿Por qué razón? Bueno, la principal razón es, como muchos pensarán, pues salvar vidas, y están en lo correcto. Salvar vidas es lo importante de la donación sanguínea. Sin embargo, en este caso estamos profundizando un poco
en la cuestión, o en el contexto más bien, de una leucemia, que como ya dijimos, es considerado un cáncer celular. Tan solo con que digamos cáncer, paso, es muy peligroso, es bastante aterrador el tan solo mencionar cáncer, es muy, muy peligroso. Ahora, la donación es importante porque en cuestión del tratamiento, por ejemplo en la quimioterapia, puede tener este tratamiento pues una pérdida considerable de sangre. Y esta pérdida pues afecta obviamente al paciente, bueno, al receptor al que le vamos a donar la sangre. Uh-huh. Ahora, es importante que también conozcamos las condiciones, los requerimientos en sí y todo lo que conlleva la donación sanguínea. Es importante empaparnos mucho de esta información. ¿Por qué razón? Imagínense que, por ejemplo, estoy cursando una infección, yo no lo sé. Que, por ejemplo, me tatué hace 3 meses y eso es una contraindicación. Que, por ejemplo, una chica, una mujer está embarazada, eso también es una contraindicación. Ahora, la donación sanguínea es muy importante también por la razón de que si no donamos sangre, los recursos sanguíneos en muchas de las ocasiones son muy bajas. Y esto afecta también al tratamiento de dichos pacientes. Por ejemplo, en Tlaxcala, aproximadamente el 50% de los niños o infantes, más bien dicho, que están hospitalizados, padecen de algún tipo de leucemia. Esto es muy triste porque imagínense cuántos niños no llegamos a ver, ¿no? ¿Cuántos podemos llegar a imaginar que puedan estar en ese hospital? Y no solamente estamos hablando de pequeños de 5 a 10 años, incluso hay casos en los que bebés llegan a padecer de leucemias, incluso hasta personas mayores. Esto hay que concientizarlo y tenemos que motivarnos también en que, por ejemplo, si somos menores de edad, empezar a concientizar y motivarnos a que cuando cumplamos la mayoría de edad o tengamos la edad suficiente y las condiciones que nos permitan poder donar, lo hagamos para salvar muchas vidas. ¿Por qué razón? Imagínense que, por ejemplo, el pequeño o incluso el adulto o el bebé no pueda pues mantener un tratamiento bueno. ¿Por qué razón? Porque no hay donantes. Porque hace falta sangre. Y pues esto incluso en algunos casos puede llegar a que el paciente fallezca. Y esto es muy triste. Hay que ponernos también en los zapatos de los demás, empatizar de que esto es una situación muy grave. Tan solo el Sol de Tlaxcala en conjunto con la CESA, pues reportaron que en el 2020 hubo una disminución del 80% de donantes. Esto es bastante, bastante bajo. Y pues las reservas obviamente, pues casi van agotándose. Y esto va al alza. Y es muy, muy complicado y muy preocupante esta situación. Es por ello que si tú eres menor de edad, platiques con papá, con mamá, con algún primo, con algún amigo, obviamente que sea mayor de edad, y que vaya al centro estatal de la transfusión sanguínea para que pueda voluntariamente, claro, voluntariamente pueda donar. Y esto también con las condiciones necesarias, ya que también van a hacerle pruebas, algunos estudios en específico, y pueda donar y salvar vidas. Tan solo una persona, gente, una persona puede salvar hasta 3 vidas. Imagínate que tú eres mayor de edad y vas tú, pero también invitas a tu primo, invitas a tu amigo. Imagínate que ya son 2 personas, o incluso hasta 4, pues incluso salvas hasta 12 personas. Eso es bastante. En términos generales, a veces nosotros como seres humanos creemos que la donación solamente se realiza cuando un familiar está enfermo, y no es así. ¿Por qué razón? Por la razón de que muchas veces creemos que solamente a los que donamos son del estado de Tlaxcala, y no es así, puesto que no solamente son de acá, son originarios de Tlaxcala, sino también pueden ser de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz, incluso pueden ser extranjeros, es decir, de otros países, y puede modificar o puede ser diferente el tipo de sangre.
Entonces imagínate, por ejemplo, que tú estás en otro estado. Es importante que tengas una donación en caso de que a ti también te llegue a pasar algo. Esperemos que no, pero en casos diferentes, porque no solamente podemos hablar de la leucemia, también es importante la donación, porque en caso de quemaduras, en caso de accidentes, de intervenciones quirúrgicas, o como conocemos, como operaciones, es muy importante, porque podemos no solo recaer en una leucemia, sino como también se llegó a mencionar, algo secundario puede ser la anemia, y eso también es peligroso. Pero bueno, solamente yo te invito personalmente a través de este video de que tú concientices y motives a los demás a poder donar, ya que en Tlaxcala y en el CBT 3 estamos unidos por tu salud.